Floricanto.digital presenta. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanos, como siempre, otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy ya estamos celebrando el 5º domingo de Pascua, ciclo A. Mi nombre es Erinaldo Torres y como siempre, en compañía de mis hermanos. Saludos, hola, es Cibel Betancourt. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tomás Rodríguez, un servidor. Un abrazo bien fuerte desde Puerto Rico, Jay Ledesma. 5º domingo de Pascua. En el Evangelio de hoy vemos con mayor claridad por qué Cristo es el acceso seguro al Padre. Y Juan lo resume en 3 términos: camino, verdad y vida. El sentido de estos 3 términos, que constituyen una unidad de sentido, es presentado a través de una pequeña escenificación. Jesús comienza la despedida de sus discípulos y habla de su ida, diciendo que es un viaje necesario y que ellos conocen el camino. Tomás responde que no. Jesús se sirve de esta ocasión para explicar que Él es ese camino. Él mismo es el camino por el cual se llega al Padre. Por otra parte, Jesús explica a Felipe que le pide que les muestre al Padre. Quien me ve, ve al Padre. En otras palabras, en Jesús contemplamos a Dios, como bien se expresa en Misericordiae Vultus. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Oremos. Te bendecimos, Padre, porque mediante el bautismo en Cristo nos has hecho miembros vivos de tu pueblo, la Iglesia. Esta no es una masa amorfa y acéfala, sino un pueblo organizado en el servicio de la palabra, de los sacramentos y de la caridad. Gracias, Señor, porque cuentas con nuestra pequeñez y quieres necesitar nuestra inteligencia y nuestro corazón, nuestras manos, nuestros labios, nuestros pies y nuestro tiempo, al servicio de tu buena nueva de salvación y de amor al ser humano. No permitas, Señor, que nos cerremos en la comodidad, en la apatía, en el egoísmo, en la falta de fe. En definitiva, llénanos de la fuerza del Espíritu y cuenta con nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Escuchemos con alegría el cántico número 1. Tú eres camino, verdad y vida, de Padre Ángel Alonso, de Panamá.
escuchamos tu voz, Señor, que nos habla de una vida en libertad. De tu mano vamos, Señor, peregrinos unidos en comunidad. Tu presencia fuerza nos da, es la prueba de que junto a nosotros vas, de que eres un Dios de amor, el Dios fiel que jamás nos abandonará. Y por eso cantamos hoy que tú eres camino, verdad y vida, y creemos que eres Señor, ayer, hoy, hasta el final de los días. Y por eso cantamos hoy que tú eres camino, verdad y vida, y creemos que eres Señor, ayer, hoy, hasta el final de los días. Es la historia de un pueblo que, caminando por 2000 años, va hacia ti, que a pesar de su humanidad no desmaya, pues tú lo llamas a seguir. Es la iglesia, tu pueblo, que se reúne confiando siempre en tu perdón, y entre el gozo y el dolor continuamos la obra de tu salvación. Y por eso cantamos hoy que tú eres camino, verdad y vida, solo tú, y creemos que tú, Jesús, que eres Señor, ayer, hoy, hasta el final de los días. Y por eso cantamos hoy que tú eres camino, verdad y vida, solo tú, y creemos que tú, Jesús, que eres Señor, ayer, hoy, hasta el final de los días. Y creemos que eres Señor, ayer, hoy, hasta el final de los días. La primera lectura de hoy está tomada de Hechos 6, versículos 1 al 7. Eligieron a 7 hombres llenos de Espíritu Santo. En los domingos anteriores, Lucas ha venido presentándonos la imagen y las características de la primitiva comunidad cristiana. Hoy nos presenta un naciente proceso de organización eclesial y una distribución de responsabilidades, ya que va creciendo el grupo de fe. Escuchemos. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor.
Escuchemos el Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. La interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo quinto de Pascua. Modo primero. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Modo segundo. El Señor es compasivo y misericordioso. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Escuchemos la segunda lectura tomada de Primera de Pedro 2, versículos 4 al 9. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real. En la primera lectura vimos cómo la iglesia naciente se va estructurando. En la segunda, el apóstol Pedro nos recuerda que la comunidad está fundamentada sobre la piedra angular que es Cristo y que Pedro presenta como la piedra viva. También nosotros estamos llamados a ser piedras vivas en la edificación de la comunidad. Escuchemos. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezo en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propia propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Evangelio de hoy está tomado de Juan 14, versículos 1 al 12. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cómo podemos saber el camino? Es la pregunta de Felipe a Jesús en el texto evangélico de hoy y puede ser la misma pregunta de nosotros. Jesús le responde a Felipe y a nosotros con dos respuestas para la historia. La primera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la segunda, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Jesús es la verdad y la vida, porque es el camino hacia el Padre, que es la vida. Escuchemos esta buena nueva, pero antes el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, conoces también a mi Padre. Ahora ya lo conoces y lo has visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Se lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos con esperanza el cántico número 2, Jesús, camino, verdad y vida, de Julio Varas. Tú eres, Señor, la vida y la resurrección. Quien cree en ti no morirá jamás, porque tú eres el camino y la verdad, la vida y la resurrección. Mira, Jesús, que arrepentido vuelvo a ti, porque tú eres mi verdad, porque tú eres el camino y la verdad, la vida y la resurrección.
pasos vienen de otros rumbos, quieren contigo caminar, porque tú eres el camino y la verdad, la vida y la resurrección. Mira, Jesús, yo estaba muerto en vida, oh mi Jesús, y solo en ti quiero vivir, porque tú eres el camino y la verdad, la vida y la resurrección, porque tú eres el camino y la verdad, la vida y la resurrección. Liturgia y música. Bueno, hermanos y hermanos, de vuelta aquí a Liturgia y Música, estamos ya celebrando el 5º domingo de Pascua, ¿verdad? De esa resurrección del Señor en nuestros corazones. Y definitivamente, las lecturas de hoy están bien hermosas. Y comenzando con esta primera lectura de Hechos 6, nos dice que aquella unidad promovida por el entusiasmo de esos creyentes, ¿verdad?, de la que habla San Lucas en esos primeros capítulos de los Hechos, tiene que afirmarse ahora, ¿verdad?, superando ese primer conflicto. La comunidad cristiana de Jerusalén estaba formada por hebreos, es decir, los indígenas de habla aramea, y de helenitas, que eran judíos, ¿verdad?, procedientes de la diáspora, de habla griega. Al parecer se daba una cierta discriminación, ¿verdad?, en perjuicio de los pobres del grupo, los helenitas, a la hora de distribuir los bienes de la comunidad. Por primera vez en los Hechos se nombra a los discípulos en contraposición a los apóstoles. En los evangelios se llama discípulos a cuantos siguen a Jesús. Sin embargo, los apóstoles proponen a los discípulos que elijan a 7 varones para que se encarguen de servir a los pobres. Y fíjense, Tomás, Jay y Sibel, y me imagino que coinciden conmigo, que aquí aparece de nuevo el número 7, ¿verdad? Y nosotros hemos hablado bastante sobre el número 7, que es un número de perfección, y precisamente en estos días estábamos conversando de eso cuando estábamos cambiando nuestras cuentas en las redes sociales, y nuestro hermano Jay puso 37, porque definitivamente ese es el número de perfección. Y aquí en esta lectura vuelve a retomar ese número como un número de perfección, y son esos 7 discípulos que los pastores, que los apóstoles, mejor dicho, ¿verdad?, precisamente eligen. Y precisamente son hombres que llevan nombres de origen griego, ¿verdad?, que en esa lectura están mencionados. La comunidad elige, pero solo los apóstoles imponen las manos. O sea, los apóstoles, no los discípulos. Como puede verse, estamos en una fase inicial en la que comienza un proceso de institucionalización cada vez más necesario e inevitable ante el crecimiento, ¿verdad?, de la comunidad. Y se van distinguiendo funciones y servicios, ¿verdad? Pero estamos todavía muy lejos de unos ministerios perfectamente definidos en el ámbito de la iglesia. San Ignacio de Antioquía distinguirá ya claramente entre obispos, presbíteros y diáconos, ¿verdad? Porque nuestra iglesia sigue ordenando hoy a sus ministros mediante la imposición de manos. Me gusta mucho la lectura en el sentido de que ellos administran, ¿verdad?, y organizan a base de las responsabilidades para poder atender, como bien tú mencionaste, Gerinaldo, el crecimiento que se estaba dando entre las personas que seguían, ¿verdad?, el cristianismo. Y era necesario el poder organizar y administrar adecuadamente todo lo que estaba ocurriendo. Y me parece bien sabio, yo diría, ¿verdad?, de los apóstoles, de decir, miren, para que esto pueda funcionar bien, déjenos a nosotros encargarnos de lo que es la parte de la oración, de lo que es la parte
del servicio, ¿verdad? De dar a conocer, obviamente el evangelio no se llamaba evangelio en aquel momento, pero era eso, ¿no? Era la noticia de lo que había ocurrido. Sí. Y permitan entonces escoger 7 personas que tengan el Espíritu Santo. A mí me encanta que ellos hacen como que esa distinción, o sea, que hayan recibido el Espíritu Santo, que tengan el conocimiento, ¿verdad? La diestra y la astucia, para entonces poder atender las necesidades de la comunidad, que era alimentar a las personas necesitadas en ese momento. Y yo lo encuentro muy lindo porque es el comienzo, como bien mencionaste, Rinaldo, donde se empiezan a asignar responsabilidades dentro de la iglesia. Y una de las cosas que nos distingue como iglesia, ¿verdad?, es que la iglesia católica es universal. Así que lleva la misma estructura a través de todo el mundo, 1. 2, llevamos la misma palabra a través de todo el mundo en los mismos momentos. Y yo creo que eso nos enriquece como comunidad y nos ha permitido, ¿verdad?, llevar la verdad a todos los rincones del mundo. Y yo creo que eso pues nos distingue muchísimo de nuestros hermanos separados. Y qué lindo que vemos, ¿verdad?, en esta lectura justo el comienzo de los inicios de lo que es nuestra iglesia actualmente. Definitivamente. Bueno, pudiéramos a lo mejor seguir hablando de esto, pero yo creo que nos hace falta como esa parte espiritual. Jay, si nos pudieras dirigir en un cántico que nos permita reflexionar. Pues compartimos con ustedes el cántico número 4. Es una versión del Salmo 32, que tu misericordia venga a nosotros, de Ignacio Torres. Liturgia y música.
Esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Como siempre, hermanos de Liturgia y Música, nos pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También a través de radiopaz810am.com. También nos consiguen en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia y Música, y nuestro fanpage, Liturgia y Música. Y también a través de todas las emisoras en las distintas partes del mundo que nos escuchan a través del hemisferio. Un rico y caluroso abrazo de aquí desde la Isla del Encanto a todos esos hermanos radioescuchas que nos sintonizan en América Latina desde Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. A la gente linda que nos escucha en Estados Unidos, desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. Y todos los que nos escuchan en otros continentes, desde Canadá, Australia y Alemania. Un abrazote bien grande desde aquí, desde la isla tropical, que actualmente está haciendo una calor bien intensa. Así que les comparto, ¿verdad? Un poquito de calorcito desde aquí, desde el Caribe. Muy pronto bueno, el saludo, Sibel, muy pronto el saludo va a ser desde aquí, desde el Caribe a las Américas. Ya estamos en todas partes. Estamos desde Canadá, por ahí en Canadá, podemos decir bien, tienes toda la razón, todas las Américas. Desde el Caribe hasta las Américas, me encanta eso, Tomás. Pero sí, ¿verdad? Tengo que reconocer que aquí el calorcito pues está apretando, ya el verano oficialmente ha llegado. Y el calor que se siente es intenso, así que aunque somos la Isla del Encanto, ¿verdad? Donde vienen a vacacionar muchas personas, pues nosotros aquí estamos sufriendo un poquito de calor, pero felices de estar aquí con ustedes siempre, de estar conectados. Hoy estamos discutiendo, ¿verdad? En la segunda lectura, la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Ustedes son una raza elegida. Erinaldo, cuéntanos sobre eso. Bueno, nos dice que por su muerte y resurrección, Jesús se convierte en el centro y fundamento de la iglesia, ¿verdad? Y vale la pena notar esos dos elementos del texto que combina una profecía de Isaías, un salmo y una frase del Éxodo. Por su repetición del término piedra, ¿verdad? Se podría llamar la parábola de las piedras. Piedra viva, piedra preciosa, incomparable, piedra tallada, piedra angular, indispensable para toda construcción. En el caso de la iglesia, fundamentada, ¿verdad?, en Cristo. Esta crece en la medida en que los bautizados se unen a él. La piedra vivificante en calidad de piedras vivas. Se construye así un nuevo edificio espiritual. La fuerza que lo construye es la fe. No debe sentir vergüenza quien se compromete con él. Con confianza y amor quien cree. Comparte la vida de resucitado. Participa en la construcción de un pueblo de sacerdotes y de reyes. Recibe con todos los creyentes los títulos gloriosos, los cuales Dios había prometido honrar a su pueblo. Linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Lo que se quiere decir con este lenguaje de tipo cultural es que al interior de este pueblo sacerdotal, cada uno puede hacer de su vida una ofrenda santa, porque él está unido a la ofrenda de Jesús. De esta forma, con Cristo, ya se ha pasado de las tinieblas de la muerte a la admirable luz de la vida de Dios. El edificio que se menciona, ¿verdad?, puede llamarse espiritual porque está construido y habitado por el Espíritu. En la misma línea debe entenderse el calificativo espiritual, puesto que los sacrificios que los cristianos están llamados a ofrecer representan, ¿verdad?, esa donación de la persona entera, con concretización de un sacerdocio verdadero, siempre por mediación de Jesucristo. Y definitivamente, ¿verdad?, esta lectura nos lleva directamente a pensar en esa piedra angular que Jesús puso
a Pedro, ¿verdad? Como ese hombre que iba a llevar nuestra iglesia a flote y seguir, ¿verdad? Esparciendo la semilla, ¿verdad? Porque Pedro fue esa primera piedra. Correcto. ¿Verdad? Y nuestros papas, ¿verdad? A lo largo de la historia han sido esos sucesores. Correcto. Y como yo siempre digo, pensando también en la primera lectura, y como bien tú dijiste anteriormente, de nuestros hermanos esperados, como siempre le dice nuestro hermano y amigo Marcoto, que a veces muchos de ellos se hacen llamar apóstoles. Y pues yo pues definitivamente no estoy de acuerdo con eso, porque todos sabemos que hubieron 12 apóstoles y hubieron miles de discípulos. Y nosotros como cristianos somos discípulos de Jesús. No somos apóstoles, somos discípulos. Que hagamos un apostolado en nuestra vida, pues quiere decir que estamos identificando una tarea que nosotros vamos a hacer para el reino de Dios, y eso se le llama apostolado, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Pero somos discípulos, no apóstoles. Entonces ahí es la gran diferencia, ¿verdad? Donde nuestra iglesia recalca desde un principio de que los apóstoles fueron 12 y los discípulos pues fueron miles. Y correcto. En esa primera lectura está bien claro. Y ahora, en esta segunda, pues nos habla de esa piedra vivificante donde Pedro, siendo la piedra angular, nos hace a nosotros piedras vivas de la iglesia. Amén. Yo encuentro interesante la analogía de la piedra porque también, aparte, ¿verdad?, de que nos menciona que podemos ser piedra viva, nos pide que evitemos ser piedras de tropiezo. Sí. Y obviamente uno puede convertirse en piedras de tropiezo en la medida en la que uno no reconoce, ¿verdad?, a Dios como su Señor y como la verdad, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos explica que, y si lo miramos, ¿verdad?, desde una perspectiva más mundana o más cotidiana, en la medida en la que nos acercamos más a la avaricia, al egocentrismo, al querer tener reconocimiento, a todas estas cosas que nos alejan de Jesús, pues entonces verdaderamente nos convertimos en piedras de tropiezo. Así que en efecto todos somos piedras, somos parte, somos edificios, ¿verdad?, donde Dios reside en cada uno de nosotros, pero tenemos que entonces convertirnos en ejemplos y convertirnos, como bien mencionaste, en discípulos y en esos mentores que podemos hablar sobre lo que nosotros vivimos y cómo nosotros hemos reconocido al Señor en nuestra vida. Oye, sí, yo creo que eso es importante. Aquí yo tengo un extracto de una homilía de ¿cómo se llama el sacerdote? De Pedro Sergio Antonio Donoso. Me encanta. Hoy hay un casi cuentito, no es un cuentito, pero nos lo vas a compartir. El cuentito ahorita, sí. Muy bien. Pero entonces compártenos. Exactamente de lo que tú nos acabas de explicar, pero es como si lo hubiéramos leído primero y después tú lo explicaras. Lo voy a leer un momentito porque claro. Porque es lo que tú acabas de explicar abundantemente y él lo explica con concentración. Dice: en esta nueva sección el apóstol exhorta a sus lectores a acercarse a Cristo para unirse más íntimamente a Él, como a una piedra viva y angular del edificio místico de la iglesia. La iglesia o comunidad cristiana se edifica en sentido realmente arquitectónico por la unión de los convertidos a la piedra angular, que es el mismo Cristo. La piedra viva es Cristo resucitado y glorioso, la piedra que los constructores rechazado por los jefes del pueblo judío, pero escogido por Dios. Cristo es una piedra viviente y capaz de crecimiento y expansión y que puede dar vida a los demás. Los cristianos han de ser también piedras vivas. También ustedes, a manera de piedras vivas, edificadas sobre Cristo como piedra angular, han de formar con Él un edificio espiritual, es decir, un organismo vivo, animado por el Espíritu Santo y en íntima unión con Cristo, porque el desarrollo espiritual de los cristianos no puede tener lugar si no es en la comunidad, en la iglesia.
Y él sigue explicando, que tengo de las 3 lecturas, pero esa parte, ese extracto es lo mismo que tú habías acabado de explicarnos. Bien, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, Jay, comparte, ¿verdad? Estamos hablando de la piedra angular y de la piedra. Vamos a ver qué tienes por ahí para compartir con nosotros. Pues escuchemos en celebración aquí el cántico número 3, que tu misericordia y sea de la renovación carismática allá en México, que está bien alegre. Liturgia y música. Hoy, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos hace ver que también en la iglesia de los orígenes surgen las primeras tensiones y las primeras divergencias. Cuando el cristianismo, que por voluntad de Jesús está destinado a todos los pueblos, se abrió al ámbito cultural griego, faltaba esa homogeneidad y surgieron las primeras dificultades. La ayuda de la comunidad a las personas necesitadas, viudas, huérfanos y pobres en general, parecía privilegiar a los cristianos de origen judío respecto a los demás.
Los apóstoles convocaron a una reunión abierta también a los discípulos. Discutieron juntos la cuestión, todos. Es hermosa esta confrontación franca entre los pastores y los demás fieles. Los apóstoles hicieron una propuesta que fue acogida por todos. Ellos se dedicaron a la oración y al ministerio de la palabra, mientras que 7 hombres, los diáconos, proveerán al servicio de las mesas de los pobres. Estos 7 no fueron elegidos por ser expertos en negocios, sino por ser hombres honrados y de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y fueron constituidos en su servicio mediante la imposición de las manos por parte de los apóstoles. Y así, de ese descontento se llega a una solución, confrontándonos, discutiendo y rezando. Así se resuelven los conflictos en la iglesia, con la certeza de que las críticas, las envidias y los celos no podrán jamás conducirnos a la concordia, a la armonía o a la paz. Y esto interesantemente lo mencionó el Papa Francisco en mayo 18 del 2014. Pienso, ¿verdad?, que es interesante que él hace reflejo o habla sobre la primera lectura, que ya la hemos discutido, pero me encanta cómo él termina invitándonos, ¿verdad?, que nuestra iglesia no debe permitir concordia, sino que debe promover la armonía y la paz. Y yo creo que en grandemente eso es de lo que nos habla en cierta medida la lectura de hoy. Así que, Rinaldo, vamos a reflexionar un poquito sobre el Evangelio. Y precisamente el padre Antonio Zuleta, de Guatemala, escribe algo muy hermoso, ¿verdad?, de este Evangelio de Juan 14. Un nuevo horizonte para la vida. La enseñanza de Jesús comienza con una invitación a confiar en Él. No se turbe vuestro corazón. Cuando los sentimientos se agitan por el vacío de una ausencia, Jesús ofrece la fortaleza de la fe. Creéis en Dios, creed también en mí. En la primera parte de la enseñanza notamos que la referencia a Dios Padre lo enmarca todo. Al principio dice, en la casa de mi Padre. Al final dice, yo voy al Padre. Y específicamente, ¿verdad?, en Juan 14, en el versículo del 5 al 7, que nos dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esa enseñanza a los discípulos no puede permanecer inactiva, sino que debe también moverse por sí mismo. Por eso Jesús los instruye sobre el camino para llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Verá los matices de esta revelación que nos menciona específicamente la palabra camino. El camino es el mismo Jesús. Ya en la parábola del buen pastor, él había dicho, yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo. ¿Verdad? Que eso lo vimos en el Evangelio del domingo anterior. Nosotros hombres no podemos salvarnos por nosotros mismos. Esta posibilidad es inaccesible para nosotros. Hay un único acceso a la salvación, Jesús en persona. La salvación consiste en la unión con Dios, gracias al acceso que Jesús nos da a esta comunión. Como es la única puerta, así Jesús es también el único camino hacia el Padre. En cuanto es la verdad y la vida, yo soy. Esta es la 6ª vez, ¿verdad?, en este Evangelio en que Jesús se presenta como un solemne yo soy. Como cada vez que se define con la expresión yo soy, también aquí Jesús nos demuestra que en su persona está presente Dios, Yahvé, ¿verdad?, que es el nombre propio de Dios, Yahvé, ¿verdad? Y quiero recalcar eso porque nuestros hermanos esperados le ponen otros nombres. Así que el nombre propio de Dios es Yahvé, como dador de salvación para nosotros. El gran don que Dios nos hace y nos es manifestado por Jesús es el hecho de poder acceder, ¿verdad?, a Él. Dios está escondido. Para nosotros es inaccesible. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero no excluye la posibilidad de que lleguemos a Él, ¿verdad? Porque eso lo tenemos claro, ¿verdad?, por nuestra fe. Pero el unigénito que estaba en el seno del Padre
Él nos lo ha contado. En Jesús, Dios mismo está presente ante nosotros, ¿verdad? En una verdadera realidad. Entonces, la palabra verdad, ¿verdad? Él es la verdad. Significa que solo por medio de Él se puede conocer el misterio de Dios. Solo por el medio de Jesús, en su realidad de Hijo, se revela que Dios es realmente Padre y vive desde siempre en una afectuosa comunión y a la par con este Hijo. Jesús es la perfecta revelación del Padre, ¿verdad? Porque por eso fue que Jesús vino a la tierra. El mismo Dios lo envía. Y es para eso mismo, para que se presentara en cuerpo y alma ante nosotros, ¿verdad? La palabra vida, pues Él es la vida también. Significa que tenemos la unión con Dios Padre. Y por tanto, la verdadera vida eterna, solo a través de la unión con Jesús. Él es la fuente de vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La contundencia de esta revelación, todo pasa por Jesús. Es claro que Dios es inaccesible a nosotros en su verdadera realidad de Padre. También es claro que con nuestras fuerzas no podemos llegar a ningún camino hacia Él. Solo Jesús es el camino. Entonces, por medio de Jesús alcanzamos, ¿verdad?, esa revelación completa sobre nuestro origen y nuestro destino. Y no solo lo sabemos, sino que lo logramos. En Él está la vida. Solo por medio de Jesús se nos concede el conocimiento y la vida del Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Venga. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. O sea que definitivamente, como bien dice ahí, nadie va al Padre sino por mí. O sea que Jesús fue ese enlace. Correcto. ¿Verdad? Ese camino. Correcto. Esa es la luz, esa verdad y esa vida para llevarnos hacia el Padre. Y de esto podríamos estar hablando muchísimo, pero ya tristemente se nos está acabando, ¿verdad?, el tiempo del programa. Y yo sé que teníamos pendiente, Jay quería hacer oración y también queríamos mencionar que recientemente aquí se dio una situación de terremotos en Puerto Rico. Queríamos compartir lo que nuestro arzobispo mencionó con relación a eso. Así que, Rinaldo, dinos un poquito qué fue lo que mencionó el arzobispo. Sí, mis amores, le pido oración por Ibeliz López allá en Mayagüez, Puerto Rico, y también por Maritza Peraza aquí en San Juan, Puerto Rico. Compay. Bueno, y precisamente pasado sábado tembló nuevamente aquí en nuestra isla en Puerto Rico, y nuestro arzobispo metropolitano de San Juan, Puerto Rico, Roberto González Nieves, escribió lo siguiente: hace unos minutos la tierra ha vuelto a temblar, ¿verdad? 5.2 aquí en Puerto Rico. Nuestra resiliencia se estremece, pero sobre todo se debe de fortalecer nuestra solidaridad. Así que ánimo en el Señor. Esto lo escribió nuestro arzobispo de San Juan, Puerto Rico, Roberto González Nieves. Hermoso. Y definitivamente la resiliencia debe permear a nivel mundial, ¿verdad?, con toda esta situación que estamos viviendo. Así que les invitamos a que tengan ánimo, como Él nos invita a nosotros aquí en Puerto Rico. Ya estamos culminando nuestro programa. Quiero compartir la oración final, así que nos ponemos en actitud de oración. Señor Jesús, tú eres nuestro camino. Tú quieres que colaboremos en tu proyecto del reino. Aquí nos tienes. Estamos a tu disposición. Haz de nosotros lo que crees conveniente, que sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Amén. Con esto nos vamos despidiendo. Jay, ¿cuál va a ser la canción final de hoy? Pues compartimos con amor el cántico número 6. Hoy el Señor resucitó, de Martín Calvo y Tantán. Excelente, con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este su programa Liturgia y Música. Hoy el Señor resucitó
alzar el rostro a Dios, que de Él nos llega salvación, alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Todos cantad, aleluya, todos cantad, aleluya. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Florica.